Hola, la idea de hoy es que apliquemos lo que acabamos de construir para el principio de incertidumbre y la relación de incertidumbre en un caso particular. Vamos a utilizar lo que estudiamos con el paquete de ondas gaussiana en función del tiempo. Allí teníamos la función de onda en la representación de posición y la posición de momento. Y vamos a estudiar precisamente cuál es la incertidumbre en la posición y en el momento para ese caso. Allí entonces lo que tenemos que ver primero es lo que está al lado derecho de la relación de incertidumbre, que tiene que ver con el conmutador. Entonces el conmutador en este caso es el conmutador canónico, que simplemente lo tengo de esta manera, de modo que entonces la relación de incertidumbre para la posición del momento va a tener esta forma. O sea, hasta el mínimo de incertidumbre en la posición y el momento simultáneos es medio h bar. Pero podemos tener estados con mínima incertidumbre, que son los que vamos a llamar los que cumplen, que saturan la desigualdad, o sea, cuya incertidumbre da exactamente h barra medios. Lo que vamos a descubrir es que efectivamente los paquetes de onda gaussiana resultan ser estados de mínima incertidumbre, como ya lo discutimos en ese momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces recordemos que la incertidumbre está definida en términos de los valores esperados del operador y del cuadrado del operador. Entonces vamos a calcular esto. Vamos a calcular primero los valores esperados de la posición, que en general entonces va a estar dado por x, el módulo al cuadrado de la función de onda en la posición. ¿De acuerdo? Entonces voy a utilizar la representación de posición para calcular ambos valores esperados. Es posible calcular en la representación de momento. Entonces aquí tal vez podría yo ser un poco más preciso porque la función de onda no solamente depende de x, sino depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces yo podría ser más preciso y poner aquí la función de onda ya como tal. Ahora, si reemplazamos el resultado que hallamos en capítulos anteriores, voy a encontrar esta expresión que está acá. Y aquí estoy expresándolo en términos de este delta, que ya lo definíamos. Aquí me falta un d también. De la velocidad de grupo. Y puedo hacer un cambio de variable para integrar. Entonces, cuando hago ese cambio de variable, hay unos factores que se van a ir y tengo esta integral de acá. Ahí inmediatamente vemos que hay una sencilla de hacer, que es simplemente esta, porque tengo que el integrando va a ser antisimétrico. O sea que este término en la integral va a ser nulo y no va a contribuir. Y solamente contribuye este. Ahora este es constante, no va a afectar, y la integral de la gaussiana es simplemente la raíz de pi, que se va a cancelar con este. O sea, voy a tener que el valor esperado de x va a ser dt. Efectivamente, recordemos que ya lo habíamos visualizado, incluso gráficamente allá, teníamos que el valor esperado, inicialmente la gaussiana estaba centrada en 0, pero como se está propagando, tengo que el valor esperado se va moviendo con una velocidad v. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene lógica con lo que habíamos hecho ya, con lo que habíamos descubierto. Lo mismo entonces puedo hacer con el valor esperado del operador al cuadrado. Entonces ahora este factor que tenía aquí, ahora aparece al cuadrado. ¿Ok? Y hago el mismo análisis. Entonces puedo expandir aquí y voy a tener un término lineal que va a ser la combinación de estos que no va a contribuir. El término cuadrático, puedo utilizar nuevamente las relaciones de las integrales gaussianas, en particular la integral de y cuadrado e a la menos y al cuadrado va a ser un medio de raíz de pi. De tal manera que entonces tengo este primer término de aquí, y el segundo, que va a ser constante, nuevamente va a ser solamente raíz de pi. Y tengo entonces el valor esperado de x cuadrado, de la posición al cuadrado. De estos dos entonces puedo calcular ahora sí la incertidumbre, que era la desviación cuadrática media. Que es lo que tengo acá, la raíz de este menos este al cuadrado. Y obtengo lo que habíamos allá utilizado, pero entonces allá
la definición que habíamos dado carecía de este 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Entonces vemos que efectivamente la incertidumbre de x va cambiando en el tiempo por este factor delta que habíamos definido ya. Entonces ahora ya tenemos, en términos de la definición que hicimos la vez pasada, tengo la incertidumbre ya formalizada de manera universal, que va a tener en este caso 1 sobre raíz de 2. Bien, para calcular esto, entonces necesito la incertidumbre en P. Ahora, recordemos que estas cosas son físicas, son cosas que yo puedo medir. O sea, yo puedo utilizar cualquier representación para calcularla. Si yo quiero calcular el valor esperado del momento, entonces tal vez lo más conveniente y más sencillo sea utilizar la representación de momento. Voy a hacerlo por el lado complicado, que es utilizar la representación de posición, simplemente como una ilustración. Ahora, utilizando la representación de posición, todavía yo voy a utilizar otra consideración que va a simplificar el cálculo, y es el hecho que la distribución en el momento no varía en el tiempo. O sea, yo puedo escoger cualquier tiempo para calcular valores esperados de momento. Así que voy a coger el tiempo t0, donde la función de onda es más sencilla. ¿Listo? Bien, entonces para calcular el valor esperado del momento, utilizo su representación. Recordemos que la representación del momento en la coordenada de posición, en coordenadas de posición, es la derivada con respecto, es el gradiente, ¿cierto? La derivada con respecto a x. Entonces lo que tengo que hacer es coger la función de onda que ya teníamos y derivarla con respecto a x. Esto me va a entregar un factor, este factor que está acá. El resto es lo mismo que teníamos acá en t igual a 0. ¿Ok? Aquí nuevamente me faltó un t cuadrado. Bien, y nuevamente aquí, como hice anteriormente, tengo una integral que es impar, de tal manera que es 0 y solamente este pedazo va a contribuir. Y encuentro algo que allá advertía, y era que el valor esperado del momento era h barra k0. Porque precisamente la gaussiana está centrada en k0. Podemos hacer lo mismo con el valor esperado de p. Y ahora entonces lo represento, entonces el menos i se convierte en un menos al cuadrado, cuando se vuelve al cuadrado, h barra cuadrado, y ahora tendríamos como un laplaciano, ¿cierto? La doble derivada acá. Entonces ahora va a aparecer un factor de este tipo, que lo puedo expandir. Entonces puedo hacer la expansión y voy a tener, aquí uno de estos va a ser lineal en x y un término cuadrático. El lineal que sale de aquí y el cuadrático. Ahora el lineal es impar, o sea, este no va a contribuir. Lo mismo que sucedía con este. Y me queda solamente este término y este otro, donde utilizo pues nuevamente las mismas integrales de antes. Entonces la gaussiana me da simplemente raíz de pi y esta me da raíz de pi medios. ¿Ok? Y entonces el resultado me entrega, ¿sí? Entonces de aquí ven el raíz de pi que se cancela. Aquí, ¿sí? Y aquí tengo un raíz de pi que también se va a cancelar acá. Bien. Listo. Entonces ya tengo el valor esperado de p y el valor esperado de p cuadrado, de donde yo puedo calcular entonces la incertidumbre, utilizando la desviación cuadrática media. Que nuevamente, igual que la vez pasada, entonces coincide con el de la vez pasada, pero entonces tiene un raíz de 2 extra. Así que tenemos que la relación de incertidumbre para el producto de las incertidumbres para este estado en el tiempo va a estar dado por este factor veces este que está acá. Que como vemos, como advertíamos la vez pasada, entonces aumenta en el tiempo, bien sea hacia tiempos positivos, hacia tiempos negativos, pero en t igual a 0, este es mínimo, y
El mínimo de este es precisamente h barra medios. Entonces confirmamos que efectivamente los estados de paquete gaussiano son estados de mínima incertidumbre. Y esto entonces me permite, por ejemplo, elaborar estados de una partícula que tengan la mínima incertidumbre en su momento y posición simultáneamente. Entonces con esto hemos ilustrado la relación de incertidumbre en un estado particular, el paquete de onda gaussiano. Lo mismo se podría hacer, y lo dejo para que ustedes lo estudien, por ejemplo, lo que habíamos hecho con el spin, con la depreciación de spin. Yo puedo estudiar la evolución de la incertidumbre en sí en ese sistema. Lo que se viene entonces ahora es estudiar otros potenciales. Hasta ahora hemos estudiado solamente la partícula libre. Vamos a empezar a estudiar potenciales un poco más complicados y que nos den una dinámica más rica. Así que eso será desde la próxima oportunidad. Los espero. Hasta luego.